¿Alguna vez te has preguntado cómo era cuando los fabricantes de automóviles no tenían ni idea de lo que era la frase demasiado? Cuando los ingenieros miraban los compartimentos del motor y pensaban, ¿sabes qué? Esto necesita más cilindros, más cilindrada, más de todo. En los años 20 y 30, antes incluso de que el ahorro de combustible fuera un concepto, los fabricantes de coches de lujo estaban inmersos en una carrera armamentística de absurdos. No solo fabricaban motores. Estaban construyendo monumentos al exceso. Y hoy vamos a hacer un recuento de los 20 motores más grandes jamás instalados en coches antiguos. Estos no son los típicos bloques grandes. Son monstruosidades mecánicas que hacen que los modernos motores V8 parezcan motores de cortacésped. Así que prepárense porque estamos a punto de explorar las creaciones más gloriosamente imprácticas de la historia del automóvil. Y créeme, algunas de estas te van a dejar alucinada. Si te apasiona conocer los momentos más extravagantes de la historia del automóvil, suscríbete y comencemos. Número 20, Bentley 8L Street 6. Empecemos con la que quizás sea la respuesta más británica al exceso estadounidense jamás creada. El Bentley 8L. Sí, 8 litros para un motor de 6 cilindros en línea en 1930. El propio Bentley diseñó esta auténtica bestia y sigue siendo uno de los motores de 6 cilindros más grandes jamás instalados en un coche de producción. El aparato desplazaba 488 pulgadas cúbicas. Es más grande que la mayoría de los Quinto 8 actuales. Y recuerden, este era un 6 cilindros en línea, lo que significa que todos esos cilindros estaban alineados en fila como soldados. La sala de máquinas debía de parecer la sala de torpedos de un submarino. Esto es lo que lo hizo verdaderamente demencial. Bentley solo fabricó 100 de estos coches entre 1930 y 1931. ¿Por qué tan pocos? Bueno, la Gran Depresión tuvo algo que ver con la venta de coches que costaban más que la casa de la mayoría de la gente, pero también porque este motor era simplemente demasiado potente para su propio bien. Producía alrededor de 220 caballos de fuerza, lo que hoy en día no parece mucho. Pero en 1930, eso era territorio de superdeportivos. El problema era que el coche en sí pesaba más de 2,5 toneladas, vacío y sin pasajeros. Fue como meter una locomotora de tren de mercancías en un pozo, un tren de mercancías un poco más pequeño. El 8L era el coche de ensueño de Bentley, su máxima expresión. Quería construir el mejor coche del mundo, y punto. Y en muchos sentidos, lo consiguió. El motor funcionaba con una suavidad increíble, acelerando desde el ralentí hasta su velocidad máxima de 100 millas por hora sin despeinarse. Pero también fue el coche que acabó con Bentley como empresa independiente. En 1931, estaban en bancarrota y Rolls-Royce se apresuró a comprarlos. El 8L se convirtió en un monumento a la ambición que superaba la practicidad. Hoy en día, estos coches valen millones. Resulta que construir un motor de 6 cilindros en línea de 8 litros no fue una idea tan mala después de todo. Unos 80 años demasiado pronto. Número 19. Pierce Arrow V12 462 pulgadas cúbicas. Pierce Arrow ya era conocida por construir algunos de los automóviles más exclusivos de Estados Unidos cuando decidieron crear algo verdaderamente especial para la Feria Mundial de 1933. El Arrow no era solo un coche. Era una escultura rodante con un motor que parecía propio de un yate. 462 pulgadas cúbicas de V12 Fury. Esos son 7,6 litros para quienes llevan la cuenta. Y esto no era un prototipo improvisado. Pierce Arrow realmente vendía estos productos a sus clientes. Bueno, los 5 clientes que podían permitírselos. El Arrow parecía salido directamente de una revista de ciencia ficción. Carrocería aerodinámica, rueda de repuesto oculta, puertas traseras de apertura hacia atrás antes incluso de que existieran las puertas suicidas. Pero bajo esa apariencia futurista se escondía un motor que era puro exceso de los años 30. El Quinto 12 producía 175 caballos de fuerza, lo que parece ridículo para casi 8 litros de cilindrada. Pero la potencia no era lo importante.
Este motor se caracterizaba por una sola cosa, la suavidad. Y, hermano, cumplió con creces. Las reseñas de la época decían que se podía equilibrar una moneda de 5 centavos sobre el motor en marcha. En ralentí, literalmente no se podía saber si estaba en marcha sin mirar los indicadores. Aquí viene lo más loco. Pierce Arrow ya atravesaba dificultades financieras cuando construyeron el Pseudo-Raro. Este era su proyecto más ambicioso. Su intento de superar a los lujosos Cadillac y Packard. El desarrollo del motor por sí solo probablemente costó más que la línea completa de automóviles de la mayoría de las compañías. Cada Pseudo-Raro fue esencialmente construido a mano con un interior que haría sonrojar a un Rolls-Royce, pero no fue suficiente. Pierce Arrow quebró en 1938, llevándose consigo su magnífico V12. Hoy en día, solo se sabe que existen 3 de las 5 flechas de plata originales. Si alguna vez ves uno, estás viendo 7,6 litros de pura desesperación envueltos en una carrocería Art Deco. Número 18, Alfa Romeo TPO 162 4.2 LV16. Solo a los italianos se les ocurre mirar los quinto 12 de los demás y decir que son aficionados. El TO 162 comenzó su vida como un motor de carreras de Gran Premio en 1938 porque, aparentemente, los ingenieros de Alfa Romeo nunca habían oído hablar del concepto de suficiente. Se trataba de un V16 de 3 litros que alcanzaba las 12.000 RPM en 1938, cuando la mayoría de los coches de calle apenas llegaban a las 3.000. Pero aquí es donde se pone interesante. Alfa Romeo decidió que este increíble motor de carreras debía ir en un coche de calle. Así que ampliaron la cilindrada a 4,2 litros, la ajustaron ligeramente y crearon uno de los motores para coches de calle más exóticos jamás construidos. La versión de carretera seguía generando más de 300 caballos de fuerza. A finales de los años 30, eso era absolutamente astronómico. Para ponerlo en contexto, un Cadillac V16 producía 185 caballos. Este tenía casi el doble de potencia con un cuarto menos de cilindrada. El motor en realidad constaba de 2 cilindros de 8 cilindros en línea unidos por el cigüeñal, con un único árbol de levas que recorría el centro de la V. Era complicado. Fue caro. Era totalmente impráctico. Fue perfecto. Solo se construyeron unos pocos para su uso en carretera, principalmente para pilotos de carreras adinerados que querían ir al circuito en el mismo coche con el que competían. El sonido que producía este motor era, al parecer, de otro mundo. Los testigos lo describieron como una sinfonía mecánica. 16 diminutos cilindros disparando en perfecta secuencia. A toda velocidad. No rugía como los quinto 8 americanos ni aullaba como los posteriores VIP 2 italianos. Zumbaba como el enjambre de abejas más enfurecido del mundo. Los coches en los que se montaron estos motores eran igualmente especiales. Touring y Zagato carrozaron la mayoría de ellos, creando formas aerodinámicas fluidas que parecían rápidas incluso estando paradas. No se trataba de barcazas de lujo como los quinto 16 estadounidenses. Eran misiles de 4 ruedas. Hoy en día, cualquier coche con un motor TO 162 vale varios millones, suponiendo que puedas encontrar uno. La mayoría se encuentran en museos o colecciones privadas, escondidas como Mona Lisas mecánicas. Número 17, Tatra V12, 447 pulgadas cúbicas. Checoslovaquia en la década de 1930 no era precisamente conocida por ser un semillero de excesos automovilísticos, pero Tatra no recibió ese memo. Su TAT 87 puede ser famoso por su diseño aerodinámico y su V8 montado en la parte trasera, pero antes de eso estuvo el Type 80. Y el Type 80 tenía un V12. No se trata de un V12 cualquiera, sino de un V12 de 447 pulgadas cúbicas refrigerado por aire. ¿Por qué complicarse la vida? Este monstruo de 7,3 litros no se parecía a nada que hubiera en la carretera. Mientras que todos los demás utilizaban refrigeración líquida, Tatra decidió que las aletas eran el camino a seguir. Imagínese 12 cilindros con aletas de refrigeración. El motor parecía un puercoespín mecánico.
El Type 80 fue el intento de Tatro de construir un coche de lujo para la élite checoslovaca. Al parecer, las 15, porque esa es aproximadamente la cantidad que vendieron. El motor producía alrededor de 120 caballos de fuerza, lo cual no era espectacular, pero tenía el torque propio de un tractor y era sorprendentemente suave para un diseño refrigerado por aire. El verdadero truco de fiesta fue el sonido. Los motores refrigerados por aire tienen un característico traqueteo mecánico, y multiplicarlo por 12 cilindros creó algo único. Los propietarios lo describieron como un sonido similar al de un escuadrón de motores de avión calentándose, lo cual tiene sentido ya que Tatra también fabricaba motores de avión. Lo que acabó con la Type 80 no fue el motor, sino el precio. En 1931, en Checoslovaquia, este coche costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una década. Las pocas que se construyeron fueron en su mayoría a parar a manos de funcionarios gubernamentales y magnates industriales. El quinto 12 fue discretamente descartado en favor del más sensato V8 que impulsaría a los Tatris durante décadas. Pero durante un breve instante, una empresa checa construyó uno de los motores de automóvil refrigerados por aire más grandes del mundo, simplemente porque podía. Hoy en día, encontrar un Type 80 es prácticamente imposible. La mayoría fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial o desguazadas en la época comunista. Los pocos supervivientes son unicornios mecánicos, 7,3 L de ambición checa que se negaron a seguir las reglas. Número 16, prototipo LaSalle V16 de más de 500 pulgadas cúbicas. En los años 30, General Motors era como un niño en una tienda de golosinas con una paga ilimitada. Cadillac tenía su V16. Así que, naturalmente, LaL, la división de lujo junior de GM, también necesitaba una. Excepto que LaL decidió ir aún más allá. El prototipo V16 que desarrollaron tenía una cilindrada de más de 500 pulgadas cúbicas. Esos son 8,2 litros para un coche que se suponía que iba a estar por debajo de Cadillac. El proyecto fue tan secreto que incluso hoy en día resulta difícil encontrar las especificaciones exactas. Lo que sí sabemos es que este motor era enorme. Según los informes, los ingenieros tuvieron que rediseñar toda la parte delantera de los coches de prueba solo para que cupiera. El LaSalle V16 era esencialmente 2 cilindros de 8 cilindros en línea sobre un cárter común, similar al diseño de Cadillac, pero de mayor tamaño. Se rumoreaba que la potencia era de unos 220 caballos de fuerza, lo cual era enorme para la época. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El motor, al parecer, funcionaba demasiado suave. Los conductores de prueba se quejaron de que no podían saber si el motor estaba en marcha. GM tuvo que añadir una vibración artificial al pedal del acelerador para que los conductores supieran que el motor estaba encendido. Ese es un problema que la mayoría de los fabricantes de automóviles matarían por tener. Entonces, ¿por qué no llegó a producirse? Principalmente política. Los ejecutivos de Cadillac montaron en cólera porque su marca Junior tenía un motor más grande. También existían preocupaciones sobre los costos. El quinto 16 habría elevado los precios de LaSalle peligrosamente cerca del territorio de Cadillac. Al final, solo se construyeron unos pocos prototipos. La mayoría fueron destruidas, pero persisten los rumores de que una o dos sobrevivieron en colecciones privadas. GM negó oficialmente la existencia del proyecto durante décadas. No fue hasta los años 70 que antiguos ingenieros comenzaron a hablar de ello. El LaSalle Veran 16 sigue siendo uno de los grandes interrogantes de la historia del automóvil. 8,2 L de luchas internas corporativas y oportunidades perdidas. Imagínese llegar hoy a un Concorde con un motor V16 de 500 pulgadas cúbicas que técnicamente no debería existir. Ese es el tipo de ostentación que el dinero no puede comprar porque los coches nunca se vendieron. Número 15, prototipo Packard Street 12 de julio de 90 pulgadas cúbicas. Si pensabas que el LaSalle V16 era excesivo, déjame presentarte el prototipo Packard Street 12. 790 Sein, esos son 13 L. En una configuración recta, el motor supuestamente tenía más de 6 pies de largo. Esto no era un motor.
Era una anaconda mecánica. Packard construyó este monstruo a finales de los años 20 como un experimento de lujo supremo. La idea era simple. Si los 8 consecutivos fueran suaves, un 12 consecutivo sería aún más suave. Los cálculos eran correctos. El embalaje no lo hizo en absoluto. Los coches de prueba necesitaban chasis especialmente alargados para poder alojar el motor. El capó parecía la cubierta de un portaaviones. Aquí viene lo verdaderamente demencial. En realidad funcionó. Los ingenieros de Packard consiguieron que este monstruo de 13 litros en línea arrancara y funcionara sin problemas. Se estimaba que la potencia rondaba los 250 caballos de fuerza, lo cual era astronómico para finales de los años 20. Pero los problemas fueron inmediatamente evidentes. El motor pesaba más de 1000 libras. El cigüeñal por sí solo medía casi 7 pies de largo y era propenso a flexionarse. El sistema de refrigeración era una pesadilla. Los cilindros traseros funcionaban a temperaturas significativamente más altas que los delanteros. Y ni se te ocurra preguntar por cambiar las bujías de los cilindros del 7 al 12. Necesitarías brazos como los de un orangután. Packard decidió sabiamente descartar el motor de 12 cilindros en línea y desarrollar en su lugar un V12, pero el prototipo sobrevivió durante años en el departamento experimental de Packard. Los ingenieros la encendían ocasionalmente solo para asustar a los visitantes. El sonido era, al parecer, indescriptible. 12 cilindros disparando en perfecta secuencia, creando un zumbido suave que se podía sentir más que oír. El motor fue finalmente desguazado en algún momento de los años 40. No se tiene constancia de que existan fotografías. Lo único que tenemos son los planos de ingeniería y los testimonios de las personas que lo vieron funcionar. 790 pulgadas cúbicas porque podemos. Eso demostró que a veces realmente no se puede. Número 14. Chrysler Imperial Airflow 384 pulgadas cúbicas en 8 cilindros en línea. El Chrysler Airflow es famoso por estar adelantado a su tiempo en términos aerodinámicos. Lo que la gente olvida es que también incorporaba uno de los motores de 8 cilindros en línea más grandes jamás montados en un coche americano. 384 pulgadas cúbicas. Esos son 6,3 litros seguidos. Y no se trataba de un modelo especial de lujo de baja producción. Chrysler fabricó miles de estos. El Imperial Airflow fue el intento de Chrysler de revolucionar el automóvil. Carrocería aerodinámica, construcción monocasco, distribución del peso que realmente tenía sentido y un motor que básicamente era una planta motriz de destructor adaptada para uso automotriz. El motor de 8 cilindros en línea producía 130 caballos de fuerza, lo que suena patético hasta que recuerdas que esto era 1934. Más importante aún, producía torque, muchísimo torque. El Imperial Airflow podía mantener una velocidad de crucero de 70 millas por hora durante todo el día, lo cual era realmente impresionante para la época. El motor era tan largo que Chrysler tuvo que montar el radiador en ángulo para que todo cupiera bajo el capó. Al parecer, darle mantenimiento era una pesadilla. Los mecánicos bromeaban diciendo que había que quitar las ruedas delanteras para cambiar las bujías traseras, pero cuando arrancaba, iba como la seda. Los ingenieros de Chrysler equilibraron tan bien este monstruo que apenas se notaba que estaba en marcha. Lamentablemente, el flujo de aire era demasiado radical para los compradores de los años 30. El estilo minimalista que hoy parece obvio, a ojos contemporáneos mutantes, resultaba extraño. Las ventas fueron pésimas. El Imperial Airflow y su enorme motor de 8 cilindros en línea fueron descontinuados después de solo 3 años. Chrysler volvió a diseños más convencionales y nunca volvió a construir un motor de 8 cilindros en línea. El motor de 384 pulgadas cúbicas se convirtió en una nota al pie de página en la historia, un recordatorio de 6,3 litros de que tener razón demasiado pronto es lo mismo que estar equivocado. Hoy en día, los flujos de aire son muy coleccionables. Ese enorme motor de 8 cilindros en línea que desplomó las ventas en los años 30 es ahora un importante argumento de venta. Es curioso cómo el tiempo cambia las perspectivas. Número 13. Auburn 851-852.
El motor supercargado de 8 cilindros en línea y 280 pulgadas cúbicas de Auburn puede que no tuviera la mayor cilindrada de esta lista, pero lo que les faltaba en tamaño lo compensaban con audacia. 280 pulgadas cúbicas no suena enorme hasta que se añade un detalle crucial. Se sobrealimentó en 1935, cuando la mayoría de la gente ni siquiera sabía que era un sobrealimentador. Este motor de 8 cilindros en línea de 4,6 litros ya era un motor sólido. Pero los ingenieros de Auburn decidieron que la solidez no era suficiente. Le acoplaron un supercargador centrífugo Schweitzer Cummins y crearon uno de los primeros motores de automóviles de producción con sobrealimentación en Estados Unidos. El resultado: 150 caballos de fuerza y suficiente torque para arrancar tocones de árboles. El Auburn Speedster podía alcanzar una velocidad real de 100 millas por hora, garantizada por una placa en el tablero firmada por el piloto de carreras E.B. Jenkins. Todos los coches fueron probados a esa velocidad antes de su entrega. En 1935, la mayoría de los coches tenían dificultades para alcanzar los 70. El sonido del supercargador era aparentemente embriagador, un chillido mecánico que anunciaba tu llegada mucho antes de que alguien viera el coche. Auburn lo comercializó como el sonido del poder, lo cual, honestamente, lo subestimaba. Era el sonido del futuro, un futuro donde la inducción forzada se convertiría en algo habitual. Pero en los años 30, era pura ciencia ficción. La tragedia reside en que Auburn ya estaba al borde de la quiebra cuando construyeron estas obras maestras. El Speedster era su último recurso. Su intento de construir algo tan espectacular que salvara a la empresa. No funcionó. Auburn cerró en 1937, llevándose consigo su motor de 8 cilindros en línea sobrealimentado. Pero, ¿qué manera de despedirse? 280 pulgadas cúbicas de pura potencia que demostraron que a veces no es el tamaño lo que cuenta. Lo importante es lo que hagas con ello. Hoy en día, los coches destartalados de Auburn son coches de millones de dólares. Ese sonido de escape tan característico y el zumbido del supercargador son los sonidos de una empresa que se negó a desaparecer en silencio. Número 12. Stutz DV32 Red 8 322 pulgadas cúbicas. Stutz en los años 30 era como ese amigo que siempre tiene que superar a todos. El Cadillac tiene 16 válvulas. Stutz le puso 32 válvulas a un motor de 8 cilindros en línea. 322 pulgadas cúbicas puede que no parezcan una barbaridad, pero este motor de 5,3 litros fue todo un alarde tecnológico. 4 válvulas por cilindro en 1931. Cuando la mayoría de los motores se conformaban con 2, el motor DV32 fue diseñado por Charles Crowder, quien aparentemente nunca se topó con una complicación que no le gustara. Doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas por cilindro, 9 cojinetes principales. Esto no era solo un motor. Era un reloj suizo que, por casualidad, quemaba gasolina. El resultado fue una potencia de 156 caballos de fuerza a partir de un motor de 5,3 litros. Eso era un rendimiento de superdeportivo en 1931. Los Stewart con motor DV32 podían alcanzar las 100 millas por hora, lo que los convertía en uno de los coches más rápidos que el dinero podía comprar. Pero la velocidad no era realmente lo importante. Este motor era una muestra de excelencia en ingeniería, una demostración de que los fabricantes estadounidenses podían igualar cualquier cosa que viniera de Europa. El tren de válvulas por sí solo era una obra de arte. 32 diminutas válvulas danzando en perfecta armonía, controladas por 2 árboles de levas en cabeza que recorrían toda la longitud del motor. El sonido era diferente a cualquier otro que se escuchara en la carretera. Una sinfonía mecánica que anunciaba a todo aquel que pudiera oírla que aquello era algo especial. Por supuesto, toda esa complejidad tuvo un precio. El DV32 era terriblemente caro de construir y aún peor de mantener. Los ajustes de las válvulas requerían la paciencia de un santo y la precisión de un cirujano. Básicamente, algunas piezas estaban hechas a mano. Y si algo se rompía, más vale que tu mecánico tuviera experiencia con relojes suizos. Stutz fabricó menos de 200 automóviles DV32 antes de que la depresión acabara con ellos.
La empresa siguió adelante a duras penas durante algunos años más con motores más sencillos, pero la magia se había esfumado. El motor de 8 cilindros en línea de 32 válvulas fue su obra maestra. 5,3 L porque podemos. Eso demostró que a veces más es realmente más. Número 11, Rolls-Royce Phantom 3 V12, 447 pulgadas cúbicas. Rolls-Royce en los años 30 tenía un problema estadounidense. En concreto, Cadillac y Packard estaban fabricando motores V12 y V16 que hacían que los 6 cilindros en línea de Rolls parecieran anticuados. La respuesta británica fue, como de costumbre, discreta y devastadoramente eficaz. El quinto 12 del Phantom 3, 447 pulgadas cúbicas de ingeniería británica envueltas en aluminio y silencio. Este fue el primer V12 de Rolls-Royce, y estaban decididos a hacerlo bien. Puede que el motor de 7,3 litros no fuera el más grande de la época, pero sin duda era el más refinado. El quinto 12 desarrollaba unos 160 caballos de fuerza, lo que suena modesto hasta que te das cuenta de que este motor estaba afinado para una sola cosa por encima de todo lo demás. Silencio. Los ingenieros de Rolls-Royce dedicaron más tiempo a eliminar el ruido que a aumentar la potencia. Lo lograron. Las pruebas contemporáneas demostraron que el Phantom 3 era más silencioso a 60 millas por hora que la mayoría de los coches al ralentí. El motor incorporaba taques hidráulicos, una primicia para Rolls-Royce, lo que eliminaba la necesidad de ajustes rutinarios de las válvulas. También contaba con un complejo sistema de amortiguadores y contrapesos que eliminaba prácticamente todas las vibraciones. El resultado fue un motor tan suave que la tradicional prueba de Rolls-Royce de equilibrar una moneda sobre el motor en marcha perdió sentido. Podrías equilibrar un vaso lleno de agua. Pero esta sofisticación venía acompañada de la complejidad típica de Rolls-Royce. El Phantom 3 requería conocimientos especializados para su correcto mantenimiento. Muchos fueron arruinados por mecánicos bien intencionados pero inexpertos. Los elevadores de válvulas hidráulicos, revolucionarios para su época, eran particularmente delicados. Si te equivocas con los intervalos de cambio de aceite, tendrás problemas muy costosos. Sin embargo, con el mantenimiento adecuado, estos motores eran prácticamente indestructibles. Muchos sobreviven hoy, y aún susurran en silencio después de 90 años. 447 pulgadas cúbicas de determinación británica para construir el mejor coche del mundo. Y durante un tiempo, puede que incluso lo hayan conseguido. Número 10, Mercedes-Benz 770K 7.7 L de 8 cilindros en línea. Cuando hablamos de coches intimidantes de los años 30, el Mercedes-Benz 770K destaca por sí solo. No se trataba simplemente de un coche de lujo. Era una fortaleza rodante impulsada por un motor de 7,7 litros de furia sobrealimentada de 8 cilindros en línea, 469 pulgadas cúbicas, que podía impulsar a este gigante de 5.000 libras a casi 100 millas por hora en su versión blindada. El 770K era el medio de transporte preferido de los dictadores y dignatarios europeos que valoraban sus vidas. Y con razón. Aquello era esencialmente una cámara acorazada sobre ruedas. El motor comenzó siendo una unidad de aspiración natural que producía alrededor de 150 caballos de fuerza, una cifra respetable, pero los ingenieros de Mercedes pensaron que necesitaba más. Así que le añadieron un supercargador, y no precisamente uno discreto. Se trataba de un soplador tipo Roots propiamente dicho que se podía activar pisando a fondo el acelerador. Cuando se puso en marcha ese compresor, la potencia aumentó a 200 caballos en 1935. El sonido era, al parecer, aterrador. Un grito mecánico superpuesto al zumbido de un supercargador anunciaba tu llegada como un bombardero en picado Stooka. El 770K no pretendía ser sutil. Intentaba ser imparable. Lo que hacía que este motor fuera verdaderamente extraordinario era su durabilidad. Estos coches solían ir cargados con blindaje que duplicaba su peso. Los chóferes, que se preocupaban más por la seguridad de sus pasajeros que por la comodidad mecánica, los conducían a toda velocidad. Y sin embargo, muchos de estos motores sobreviven hoy en día en condiciones de funcionamiento.
7,7 LERS de sobreingeniería que se negaban a morir. El 770K tiene una historia oscura asociada con algunas de las peores figuras del siglo XX. Pero la ingeniería era, sin duda, impresionante. 469 pulgadas cúbicas de determinación alemana para construir el automóvil definitivo. Independientemente del coste o la complejidad, tuvieron un éxito quizás excesivo. El número 9, Isotti Fraschini To 8, un 7,3 L Italia en los años 20 y 30 no se trataba solo de coches deportivos pequeños. Isata Fraschini fabricaba coches de lujo que hacían que Rolls-Royce pareciera de clase media. Y su To 8A tenía un motor a la altura de esas ambiciones. 7,3 L, 445 pulgadas cúbicas, todo en una configuración de 8 cilindros en línea que era tan larga como suave. Esto no fue simplemente la respuesta de Italia al lujo estadounidense. Italia le estaba mostrando a Estados Unidos cómo se debían hacer las cosas. El TPO 8A era el coche preferido de las estrellas de Hollywood y la realeza europea. Rudolph Valentino tenía uno. William Randhurst también lo hizo. El motor desarrollaba unos 120 caballos de fuerza, lo cual no era espectacular ni siquiera para los estándares de la época 1930. Pero Asaf Chini no estaba obsesionado con las cifras. Buscaban la perfección. El motor de 8 cilindros en línea estaba tan bien equilibrado que funcionaba a ralentí a tan solo 250 revoluciones por minuto. Eso es apenas más rápido que un ventilador de techo. Durante el crucero, reinaba un silencio casi absoluto. El único sonido era el del viento, e incluso ese era mínimo gracias a una cuidadosa aerodinámica. Lo realmente espectacular fue la ingeniería. Isata Fraschini utilizó tecnología aeronáutica en todo momento. El cigüeñal fue equilibrado según los estándares aeronáuticos. Las bielas se mecanizaban con tolerancias que no se volverían comunes en los automóviles hasta 40 años después. Pero la perfección es cara. TO 8 cuesta más que la mayoría de las casas de lujo. La producción se medía en docenas por año, no en miles. Cuando llegó la depresión, los adinerados clientes de Asaf Fraschini desaparecieron. La empresa intentó sobrevivir fabricando camiones y motores de avión, pero no fue suficiente. El último 8A se construyó en 1935. 7,3 L de excelencia italiana que demostraron que se podía construir el mejor coche del mundo. Simplemente no pudiste venderlo. Hoy en día, estos coches son prácticamente invaluables. Ese enorme 8 en línea recta que acabó con la compañía es ahora su mayor legado. A veces, ser demasiado bueno es su propia maldición. Número 8, Duesenberg modelo J, 420 pulgadas cúbicas. Cuando los estadounidenses dicen que es una pasada, se refieren a estos coches. El Duesenberg modelo J no era solo un coche de lujo. Era un coche de lujo. Y bajo ese capó interminable se encontraba un motor de 8 cilindros en línea de 420 pulgadas cúbicas, 6,9 litros de puro exceso americano que hacía que todo lo demás pareciera un juguete. Fred y August Duesenberg no solo querían construir un buen coche. Querían construir el mejor coche del mundo. El precio no era problema. La practicidad era problema de otros. El modelo J fue su obra maestra. El motor de 8 cilindros en línea producía 265 caballos de fuerza en su versión estándar. Eso era el doble de lo que ofrecían la mayoría de los coches de lujo. Pero Duesenberg no se conformó con lo estándar. También ofrecieron una versión sobrealimentada que desarrollaba 320 caballos en 1932. Eso era potencia de coche de carreras en un coche de calle. El motor contaba con doble árbol de levas en cabeza y 4 válvulas por cilindro. Tecnología directamente del programa de carreras de Duesenberg. Podía alcanzar las 4.200 revoluciones por minuto, una cifra estratosférica para un motor tan grande. Pero la verdadera magia estaba en la gama media. Entre 1500 y 3000 revoluciones por minuto, el modelo J tiraba como un tren de carga. La clientela de estos coches parece un directorio de la alta sociedad de los años 30. Clark Gable, Gary Cooper, Howard Hughes, la realeza europea,
los industriales estadounidenses. Si viviste en los años 30, probablemente tuviste un Duesenberg o deseaste tener uno. La compañía fabricó menos de 500 modelos ya antes de quebrar en 1937. La Gran Depresión acabó con muchos fabricantes de coches de lujo, pero la muerte de Duesenberg tuvo un impacto diferente. Nunca cedieron. Nunca construyó un modelo más barato. Se retiraron en la cima de su carrera. 420 pulgadas cúbicas de ambición estadounidense que demostraron que se podía construir lo mejor. Simplemente no podría sobrevivir haciéndolo. El número 7, el Bugatti Royale 12.7L de 8 cilindros en línea. Bugatti observó el mercado de automóviles de lujo en los años 20 y decidió que todos los demás estaban pensando demasiado pequeño. Su respuesta fue el Royale y su motor de 12,7L, 778 pulgadas cúbicas en un cilindro en línea de 8 cilindros. Esto no era un motor. Fue un monumento al exceso. El motor del Royale fue diseñado originalmente para aviones. Porque, por supuesto, así era. Bugatti pensó que si podía impulsar un avión, sin duda podría mover un coche. Incluso un coche que pesaba 3,5 toneladas. El bloque del motor por sí solo medía más de 1,2 metros de largo. El cigüeñal pesaba más de 200 libras. A pesar de su enorme cilindrada, el motor del Royale solo generaba unos 300 caballos de fuerza. Pero el torque generaba un torque similar al que la gravedad genera hacia abajo. El motor apenas necesitaba girar para mover el enorme coche. A velocidades de autopista, giraba a unas 12.200 revoluciones por minuto. La caja de cambios de 3 velocidades era casi innecesaria. Podrías empezar en tercera y no cambiar de marcha nunca. Aquí viene lo verdaderamente demencial. Bugatti planeaba construir 25 Royale para las cabezas coronadas de Europa. Consiguió vender exactamente 3. Resulta que incluso los reyes lo consideraban excesivo. Los coches restantes fueron conservados por Bugatti o regalados a amigos. Los motores sobrantes se colocaron en vagones de ferrocarril franceses, donde finalmente encontraron un uso que se ajustaba a su tamaño. El Royale sigue siendo el coche más excesivo jamás construido. 12,7 LD porque puedo demostrar que incluso el mismísimo Bugatti podía fallar en el blanco. Pero, qué magnífica oportunidad perdida. Hoy en día, los 6 Royales que se construyeron se encuentran entre los coches más valiosos que existen. Ese motor de 12,7 litros que nadie quería, ahora es la planta motriz más codiciada en la historia del automóvil. A veces, estar completamente equivocado se convierte con el tiempo en estar completamente en lo cierto. El número 6, Hispanosa J12V12, 754 pulgadas cúbicas. La respuesta de España al exceso automovilístico llegó en forma del Hispanosa J12. Y cuando decidieron ir a lo grande, fueron a lo grande de verdad. 754 pulgadas cúbicas en 12,3 L en un V12. No se trataba simplemente del quinto 12 más grande de su época. Fue uno de los motores de automóvil más grandes jamás construidos, sin duda. El J12 fue el proyecto más ambicioso de Hispanos, su intento de construir el coche de lujo definitivo. El motor era esencialmente 2 de sus motores de 6 cilindros en línea unidos a 60 grados. El resultado fue algo más propio de un yate que de un coche. La potencia era de unos 250 caballos, lo que parece casi insultante para un motor de 12 litros. Pero el J12 no se trataba de potencia. Se trataba de presencia. El motor era tan grande que el coche necesitaba un capó que parecía extenderse hasta el horizonte. El radiador por sí solo tenía el tamaño de una puerta pequeña. Refrigerar 12,3 litros en el calor español requirió una ingeniería seria. El J12 atrajo al tipo de clientes que pensaban que los Rolls-Royce eran para campesinos. El rey Alonso Turín de España tuvo uno. Lo mismo hizo el pionero de la aviación francesa André Dubin. No se trataba solo de coches. Eran palacios rodantes impulsados por 12,3 litros de exceso mecánico. La depresión acabó con el J12, al igual que acabó con tantos coches de lujo.
Hispanocisa construyó menos de 120 antes de que la realidad les alcanzara. La compañía se refugió en los motores de aviación, donde las plantas de energía de 12 litros sí tenían sentido. Pero durante unos gloriosos años, construyeron el quinto 12 más grande jamás instalado en un coche de producción. 754 pulgadas cúbicas de ambición española que demostraron que más grande no siempre es mejor. Pero a veces lo mejor no importa. A veces simplemente quieres lo más grande. Número 5. Lincoln modelo KV12 448 pulgadas cúbicas. En la década de 1930, Lincoln estaba decidido a competir con Cadillac y Packard en el mercado de lujo. Su arma, el modelo K, y su enorme V12, 448 pulgadas cúbicas de lujo americano que demostró que Ford sabía construir algo más que el modelo a 7,3 litros en un V12 de 60 grados que era tan suave como potente. Bueno, al menos fue suave. En 1932, la potencia era un término relativo. El motor V12 del modelo K desarrollaba 150 caballos de fuerza, lo que no suponía ningún récord. Pero Lincoln no buscaba potencia. Estaban persiguiendo a Cadillac. Y para vencer a Cadillac, necesitabas presencia. El modelo K tenía una presencia imponente. El motor era tan grande que Lincoln tuvo que diseñar un chasis completamente nuevo solo para poder alojarlo. El capó era lo suficientemente largo como para que pudieran aterrizar avionetas. Todo el conjunto gritaba, tengo dinero y no tengo miedo de mostrarlo. Lo que hacía especial al modelo K era su accesibilidad. Mientras Packard y Cadillac construían máquinas ultra exclusivas, Lincoln intentaba vender coches. Podrías comprar un Model K por aproximadamente la mitad de lo que cuesta un Packard 12. Sí, no era tan refinado, pero tenía un V12 de 7,3 litros. En los años 30, eso significaba mucho. El modelo K mantuvo a Lincoln a flote durante la Gran Depresión, cuando otros fabricantes de artículos de lujo caían como moscas. Los construyeron hasta 1940, perfeccionando constantemente el gran V12. Al final, desarrollaba 150 caballos de fuerza y era realmente competitivo con cualquier modelo de Cadillac o Packard. 448 pulgadas cúbicas de la determinación de Ford que demostraron que no se necesitaba un nombre europeo elegante para construir un auténtico coche de lujo. Simplemente necesitabas un motor más grande que el de los demás. Hoy en día, los Model K son clásicos relativamente asequibles. Ese enorme V12 que una vez compitió con Packard es ahora una opción económica para acceder al lujo de antes de la guerra. A veces, el segundo puesto envejece mejor que el primero. Número 4. Packard 12, 473 pulgadas cúbicas. Packard no inventó el motor V12 de lujo, pero puede que lo haya perfeccionado. 473 pulgadas cúbicas de excelencia en ingeniería estadounidense que definieron lo que debía ser un motor de automóvil de lujo. 7,7 L dispuestos en una V de 60 grados que era tan suave, tan silenciosa y tan refinada que hacía que todo lo demás pareciera agrícola. El Packard 12 no solo competía con Cadillac. Competía con Rolls-Royce y ganaba. Este motor fue una obra maestra de la ingeniería de los años 30. 160 caballos de fuerza pueden no parecer mucho, pero este motor era mucho más que números. El Packard 12 fue ensamblado a mano por artesanos que trataban cada motor como un reloj suizo. Las tolerancias se midieron en fracciones de mil. El equilibrio se logró tras horas de trabajo minucioso. El resultado fue un motor prácticamente libre de vibraciones a cualquier velocidad. Entre la clientela de Packard se encontraban desde Roosevelt hasta nobles rusos en el exilio. Cuando uno deseaba absolutamente tener el mejor automóvil de lujo estadounidense, compraba un Packard 12. El motor era tan bueno que Packard continuó fabricándolo con pequeñas actualizaciones hasta 1939. En una época en la que las compañías automovilísticas actualizaban todo anualmente, esa estabilidad lo decía todo. Pero la perfección no pudo salvar a Packard de la depresión. Las ventas disminuyeron de miles a cientos y luego a docenas. Para 1939, construían los de 12 prácticamente por encargo. El último salió de la línea de producción justo cuando el mundo se encaminaba hacia la guerra.
473 pulgadas cúbicas de lo mejor que se puede conseguir, lo que demostró que ser el mejor no siempre es suficiente. Hoy en día, las Packard 12 se encuentran entre los clásicos estadounidenses más codiciados. Ese enorme V12 que casi llevó a la empresa a la bancarrota es ahora su mayor legado. A veces hay que morir para alcanzar la inmortalidad. Número 3. Pierce Arrow V12 462 pulgadas cúbicas. Pierce Arrow fue el tercer miembro del triunvirato de coches de lujo estadounidenses junto con Packard y Peerless, y su V12 era tan imponente como sus ambiciones. 462 pulgadas cúbicas en 7,6 litros, todo ello envuelto en una ingeniería distintivamente Pierce Arrow. No solo querían competir con Cadillac y Packard. Querían superarlos, y por un breve y brillante instante, lo consiguieron. El motor Pierce Arrow V12 desarrollaba 175 caballos de fuerza, lo cual era realmente impresionante para 1932. Pero lo que distinguía a Pierce Arrow era su atención al detalle. El quinto 12 incorporaba elevadores de válvulas hidráulicos, eliminando el mantenimiento rutinario. El sistema de refrigeración estaba sobredimensionado, lo que garantizaba que el motor nunca se sobrecalentara, ni siquiera en el Valle de la Muerte. El sistema eléctrico utilizaba componentes que no desentonarían en un coche de los años 40. Pierce Arrow estaba construyendo el coche del mañana con el volumen de ventas de ayer. El motor V12 impulsó algunos de los coches más bellos de la época clásica. Los diseñadores de Pierce Arrow parecían incapaces de escribir una frase fea. Cada coche era una escultura impulsada por 7,6 litros de arte mecánico. Pero la belleza no paga las facturas. Pierce Arrow siempre fue el más pequeño de los 3P y la depresión los afectó con mayor dureza. Para 1938, ya se habían ido. El quinto 12 murió con ellos, junto con algunas de las innovaciones de ingeniería más destacadas de la era clásica. 462 pulgadas cúbicas de lo que podría haber sido demostraron que ser bueno no siempre es suficiente. Hoy en día, los Pierce Arrow Babor 12 se encuentran entre los clásicos estadounidenses más raros. La mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de ellos. Pero aquellos que desconocen esos 7,6 litros de excelencia olvidada merecían algo mejor de lo que la historia les otorgó. El número 2, el Marmon 16, de 491 pulgadas cúbicas. Si el quinto 16 de Cadillac era el rey del exceso de varios cilindros, el 16 de Marmon era el pretendiente al trono. 491 pulgadas cúbicas dispuestas en una V de 45 grados que se suponía que superaría a Cadillac. 8.0 L de ambición de Indianápolis que demostró que a veces la secuela es mejor que la original. Al menos técnicamente. El motor de Marmon producía 200 caballos de fuerza, más que los Cadillacs. También era más ligero gracias al uso extensivo de aluminio. El ángulo en V de 45 grados lo hacía más estrecho, facilitando su montaje en un chasis. Sobre el papel, era superior en todos los sentidos. Howard Marmon fue un genio de la ingeniería que llevaba construyendo coches innovadores desde principios de siglo. El número 16 fue su obra maestra. Todos los componentes fueron optimizados. Todos los sistemas fueron perfeccionados. El motor era tan suave que Marmon garantizaba que equilibraría una moneda de 5 centavos a cualquier régimen de revoluciones por minuto. De hecho, lo probaron en la fábrica. El modelo 16 atrajo a compradores que buscaban algo diferente, algo exclusivo, algo que no fuera un Cadillac. Marmon construyó unos 400 antes de que se le acabara el dinero. La Gran Depresión fue brutal para todos los fabricantes de artículos de lujo, pero Marmon no tenía los grandes recursos de General Motors. En 1933, habían terminado. El 16 se convirtió en la canción del cisne de Marmon. 8 lecciones de demasiado poco, demasiado tarde que demostraron que ser mejor no siempre es suficiente. También necesitas buen momento, suerte y dinero. Marmon no tenía ninguna de esas cosas. Hoy en día, los Marmon 16 son más raros que los Cadillac V16 y a menudo más valiosos. Ese motor de 491 pulgadas cúbicas que no pudo salvar a la compañía es ahora su mayor monumento.
A veces hay que fracasar estrepitosamente para convertirse en leyenda. Número 1. Cadillac V1 64-52 pulgadas cúbicas. Y aquí estamos. El motor que desencadenó toda la locura de los motores multicilíndricos. El quinto 16 de Cadillac, 452 pulgadas cúbicas de Porque Podemos, que inspiró a miles de imitadores y acabó con la mayoría de ellos. 7,4 litros dispuestos en una V a 45 grados que no solo impulsaban un coche, sino que impulsaban una declaración. En 1930, Cadillac ya era exitoso. Pero tener éxito no era suficiente. Querían construir el coche de lujo más grande del mundo. Y en Estados Unidos en 1930, eso significaba cilindros. Muchos de ellos. El quinto 16 desarrollaba 185 caballos de fuerza, lo cual no era una cifra impresionante ni siquiera en aquel entonces, pero la potencia nunca fue lo importante. Este motor se centraba en una sola cosa, la suavidad, y vaya si la conseguía. El quinto 16 era tan suave que las tradicionales demostraciones de motor de Cadillac perdieron sentido. Literalmente, sin instrumentación, no se podía saber que estaba funcionando. En ralentí, giraba a tan solo 275 revoluciones por minuto, es decir, más lento que tu lavadora. El quinto 16 en realidad eran dos cilindros de 8 cilindros en línea sobre un cárter común con un solo árbol de levas ubicado en el Valle de la V. Era complejo. Fue caro. Fue magnífico. Cadillac construyó instalaciones especiales solo para ensamblar estos motores. Cada una fue construida a mano por un único técnico que firmó su obra. El momento elegido no podría haber sido peor ni mejor, dependiendo de cómo se mire. El quinto 16 debutó en enero de 1930, justo cuando la depresión comenzaba a afianzarse. Cadillac esperaba vender miles. Vendieron cientos, pero entre esos cientos se encontraban todas las personas importantes. Estrellas de cine, industriales, gánsteres, jefes de Estado. Si eras alguien en los años 30, tenías un Cadillac V16 o deseabas tenerlo. Cadillac continuó fabricando motores V16 hasta 1940. Aunque la versión posterior de válvulas laterales era un motor completamente diferente, el quinto 16 original de válvulas en cabeza sigue siendo el motor multicilíndrico más emblemático jamás construido. 452 pulgadas cúbicas de confianza estadounidense que demostraron que a veces ser el primero es todo lo que importa. Y ahí lo tienen. 20 motores que demostraron que más grande era mejor. Al menos hasta que llegaran las facturas del gas. Desde el 6 cilindros en línea de 8 litros de Bentley hasta el legendario V16 de Cadillac, estos fueron monumentos a una era en la que XS no solo era aceptado, sino que se esperaba. ¿Nos hemos olvidado de tu motor monstruo favorito de antes de la guerra? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. Y si disfrutaste de este recorrido por el capítulo más gloriosamente impráctico de la historia del automóvil, no olvides suscribirte para obtener más información detallada sobre las máquinas que mueven el mundo. Gracias por ver el video y recuerden, ya no los hacen como antes. Y teniendo en cuenta estas cifras de consumo de combustible, probablemente sea algo bueno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu motor moderno necesita una reparación importante a los 100.000 kilómetros mientras que algunos motores antiguos siguen funcionando década tras década? ¿Y si te dijera que existen motores con más de 1 millón de millas recorridas que siguen funcionando a la perfección con tan solo un mantenimiento básico? Estamos hablando de motores tan sobredimensionados, tan ridículamente resistentes, que se han convertido en leyendas del mundo del automóvil. No se trata de centrales eléctricas sofisticadas y de alta tecnología. Son diseños sencillos e indestructibles que se niegan a morir. Hoy, hacemos un recuento de 10 motores antiguos que fueron construidos para durar para siempre. Y créeme, algunas de estas te dejarán boquiabierto. Antes de empezar, pulsa el botón de suscripción y activa la campanita. Realmente nos ayuda a ofrecerles más contenido sobre estas maravillas mecánicas. Número 10. Toyota 1UZ-FE. El Toyota 1UZ-FE podría ser el quinto 8 más sobreingenierizado jamás montado en un coche de pasajeros.
Esto apareció por primera vez en 1989 en el Lexus LS400. Y Toyota no solo quería fabricar un buen motor. Querían humillar a Mercedes y BMW. Así que, se volvieron completamente locos con la ingeniería. Así de locos se pusieron. El cigüeñal fue forjado con acero especial. Las bielas también eran forjadas. Los pistones son de aleación de aluminio y Peruttic. El bloque en sí era de aluminio con camisas de cilindro de hierro fundido, tapas de cojinetes principales de 6 pernos y árboles de levas accionados por engranajes en lugar de cadenas. Todo estaba construido como si fuera para un coche de carreras, pero no lo era. Iba en un sedán de lujo. El resultado es que estos motores alcanzan regularmente los 500.000 metros sin necesidad de reconstrucción. El Lexus Millennium de Marfes se hizo famoso por tener, 1.000.000 de millas en el motor original. Y no fue tratado con delicadeza. Distintos periodistas lo criticaron duramente, lo expusieron con insistencia. Al motor le daba igual. Simplemente siguió funcionando. Suave como la seda, silencioso como un susurro. Lo que hace esto aún más impresionante es que este fue el primer V8 de producción de Toyota en décadas, y no habían fabricado uno desde los años 60. Así que empezaron desde cero y lo bordaron. El motor 1UZ es tan bueno que se instala en todo tipo de vehículos, camiones, autos deportivos e incluso barcos, porque saben que durará más que cualquier otro motor. Su único punto débil es que el motor de arranque está ubicado debajo del colector de admisión. Por eso, cuando falla después de 20 años, reemplazarlo resulta un engorro. Pero eso es, literalmente, lo peor que se puede decir de este motor. Y suena increíble con el escape adecuado. Como un motor de NASCAR que fue a una escuela de etiqueta. Número 9. Volkswagen 1.9 TDI. El Volkswagen 1.9 TDI con código de motor ALH es probablemente el mejor motor diésel jamás montado en un coche pequeño. Periodo. Este pequeño motor turbodiesel de 4 cilindros apareció en 1998 y lo cambió todo porque de repente se podían obtener 50 metros por galón. Y el motor podía durar 500.000 de millas, a veces más. La magia residía en la simplicidad, la inyección directa, pero mecánica, no electrónica. Un turbocompresor sencillo, sin complicaciones de geometría variable, solo un turbo básico haciendo su trabajo. La bomba de inyección era una unidad rotativa Voss, a prueba de balas. La culata era de flujo cruzado con elevadores sólidos. Sin elevadores hidráulicos que puedan fallar. La parte inferior del sistema estaba enormemente sobredimensionada para la potencia que ofrecía. Las personas que poseían estos coches se obsesionaban con ellos. Existen foros repletos de propietarios que comparan el kilometraje. 300.000, 400.000, 500.000, 600.000. Los motores simplemente no se detienen. Cambia la correa de distribución cada 90.000 millas. Cambia el aceite. Eso es todo. Correrán eternamente. El consumo de combustible también era increíble. En viajes por carretera se podrían alcanzar los 60 metros por galón. La conducción en ciudad se mantuvo por encima de los 40. Y esto fue hace 20 años, sin tecnología híbrida alguna. Simplemente, la buena y vieja eficiencia mecánica. El motor desarrollaba 90 caballos de fuerza, pero con 155 libras-pie de torque a 900 revoluciones por minuto, se sentía más rápido de lo que realmente era. Volkswagen dejó de fabricar este motor en 2003. Normativa sobre emisiones. Lo sustituyeron por el sistema Pimpaduce. Más complejo, más potente, pero ni de lejos tan fiable. Los propietarios de ALH conservan sus coches como si fueran oro porque saben que nunca encontrarán nada más que combine este tipo de eficiencia con este tipo de durabilidad. Algunas personas tienen varios coches ALH por si acaso. Así de buenos son estos motores. Número 8. Ford 300 de 6 cilindros en línea. El Ford 300 de 6 cilindros en línea es la cucaracha de los motores. Simplemente no se puede matar.
Ford fabricó este vehículo desde 1965 hasta 1996, 31 años en camiones, furgonetas e incluso algunos coches. Y el diseño básico apenas cambió porque era perfecto desde el primer día. Este no es un motor sofisticado. Tiene 7 cojinetes principales. Eso es todo. Ese es el secreto. Los 7 cojinetes principales de un motor de 6 cilindros significan que el cigüeñal está soportado en todos sus puntos. No puede flexionarse. No se puede romper. El motor tiene una cilindrada de 4,9 litros. Pero no se trata de potencia. En un buen día, puede llegar a tener unos 150 caballos de fuerza. ¿A quién le importa? Eso hará que ese poder sea eterno. A los agricultores les encantan estos motores. A los contratistas les encantan. Cualquiera que necesite algo que se encienda todas las mañanas y funcione todo el día, los adora. Hay Ford 300 con 700.000 kilómetros. Sigue funcionando, sigue en marcha. Componentes internos originales. El tren de válvulas es accionado por engranajes. Sin cadena de distribución que se estire, sin correa que se rompa, solo engranajes. Sí, se desgastan, pero lleva décadas. La versión con inyección de combustible de finales de los 80 y los 90 es especialmente resistente. Es sencillo. Inyección de puerto, ordenador básico, nada sofisticado, pero siempre funciona. Mañana fría, se enciende enseguida. Tarde calurosa, se enciende enseguida. Después de 6 meses de reposo, arranca al instante. Resulta casi aburrido lo fiables que son estos motores. UPS transportó miles de estos en sus camiones. Las empresas constructoras los transportaban en sus camiones de trabajo. Recorrerían una cantidad de kilómetros increíble. Luego se las venderían a algún chico que las maltrataría durante otros 100.000 kilómetros. Luego se los venderían a alguien en México que los usaría durante otras 100.000 millas. Los motores duraron más que múltiples transmisiones y múltiples camiones. Simplemente siguieron adelante. Número 7. Chevy Smallblock 350. El Chevy Smallblock 350 podría ser el motor más producido de la historia. Más de 100 millones construidos. Y hay una razón para ello. Es sencillo. Está duro. Es fácil trabajar con él. Y dura para siempre si no le haces ninguna tontería. GM introdujo este motor en 1967. Y estaba basado en los abundantes 283 y 327 anteriores, pero el 350 era el punto óptimo. Buena cilindrada, buena relación diámetro/diagonal carrera, buena respuesta a bajas revoluciones, generaba una potencia decente, nada del otro mundo, pero era suave y fiable. Tan fiable que GM siguió fabricando versiones hasta 2003. Lo que hace especial al 350 es lo sobredimensionado que está su diseño básico. Las buenas llevan tapas de cojinetes principales de 4 tornillos. Cigüeñal forjado en algunos. Incluso las versiones con cigüeñal de fundición son resistentes. Los bloques son gruesos. Puedes aburrirlos, construirlos para que sean potentes. O déjelas de serie y recorrerán fácilmente 300.000 millas. Todos los mecánicos de Estados Unidos saben cómo trabajar con estos motores. Las piezas están por todas partes. Barato también. ¿Necesitas una bomba de agua? $20. Junta de culata $30. Kit de reconstrucción completo, $200. Intenta hacer eso con un motor moderno. No puedes. Y la 350 no necesita herramientas especiales. Herramientas manuales básicas. Eso es todo. Las mejores versiones son los motores TBI y Vortec de finales de los 80 y mediados de los 90. Inyección de combustible, pero una inyección de combustible simple. Arrancan con mayor facilidad que las versiones con carburador. Consiguen un mejor rendimiento de combustible, pero siguen siendo extremadamente sencillos. Sin distribución variable de válvulas.
Sin inyección directa, sin turbocompresores, solo un buen y viejo V8 de varillas de empuje haciendo lo que mejor sabe hacer, generar un par motor duradero. Número 6. Mercedes-Benz M617. El Mercedes-OM 617 podría ser el motor más resistente jamás instalado en un automóvil de pasajeros. Este motor diésel de 5 cilindros se fabricó entre 1974 y 1991. Y Mercedes lo construyó como si estuviera intentando ganar una apuesta sobre fiabilidad. Lo lograron. Estos motores alcanzan habitualmente el 1.000.000 de millas, a veces incluso más. Se trata de un motor diésel atmosférico de 3 litros. En su versión sin turbo, desarrolla, atención, 79 caballos de fuerza. La versión turbo desarrolla la friolera de 123 caballos de fuerza. Pero la potencia no es lo importante. La cuestión es que este motor te sobrevivirá a ti, a tus hijos, tal vez incluso a tus nietos. El secreto reside en los materiales y el diseño. El bloque es de hierro fundido grueso. La culata es de aluminio con cámaras de precombustión. Es un método antiguo, pero funciona. La bomba de inyección es mecánica. Voz, prácticamente indestructible. El motor tiene un árbol de levas accionado por engranajes. Sin cadena, sin correa, solo engranajes que se desgastan tan lentamente que nunca tendrás que tocarlos. Mercedes utiliza estos motores en todos sus modelos. Los sedanes W123, los coupés W126, los clase G. Incluso se las vendieron a otros fabricantes porque todo el mundo quería ese motor. En África y Oriente Medio, estos motores son legendarios. Taxis con 2 millones de kilómetros que siguen circulando y generando ingresos. El sonido también es único. Ese traqueteo del motor diésel de 5 cilindros no es bonito, pero es el sonido de la inmortalidad. Estos motores son tan resistentes que, cuando los coches se oxidan a su alrededor, la gente los extrae y los instala en otros objetos, barcos, generadores, otros coches, porque saben que el motor durará más que cualquier cosa en la que lo instalen. Hay motores OM 617 funcionando hoy en día que han sobrevivido a sus dueños originales. Piénsalo. Número 5. Serie K de Honda. El motor Honda Serie K es el más nuevo de nuestra lista, pero ya ha demostrado ser uno de los mejores de todos los tiempos. Honda presentó la K20 en 2001, y de inmediato cambió las reglas del juego porque se trataba de un motor de 4 cilindros que podía alcanzar las 8000 RPM, generar 200 caballos de fuerza y aún así durar 250.000 millas con un mantenimiento básico. Lo que hace especial a la Serie K es su ingeniería, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas por cilindro, TEC, distribución variable, pero un TEC no complicado. Un sistema TEC sencillo que funciona de verdad. La parte inferior es increíblemente fuerte. Los componentes internos de serie pueden soportar 300 caballos de fuerza. Algunos consiguen alcanzar los 400 caballos con componentes internos de serie. Eso es una locura. Pero aquí está la cuestión. No es necesario modificar estos motores. Stock, son geniales. Entrega de energía uniforme, sonido asombroso, fiabilidad increíble. Honda las ponía en todo. Civic, Accord, CR-V, Element, TSX y todas las demás aplicaciones eran buenas porque el motor era así de bueno. El K202 del Civic Type R es la versión estrella. 212 caballos de fuerza de 2 litros, línea roja de 8800 revoluciones por minuto, pero incluso el K20A3 básico del CR-V de tu madre es un gran motor. Funcionará eternamente. Utiliza prácticamente nada de aceite. Empieza siempre. Y si algo se rompe, las piezas son baratas. Y todos los mecánicos de Honda conocen estos motores al dedillo. Lo que realmente demuestra lo buenos que son estos motores es la comunidad de intercambio de piezas. La gente le ponía motores de la serie K a todo. Los Civics, Miatas, MR2 antiguos, incluso algunas personas los instalan en Porsches porque saben que obtienen la fiabilidad de Honda con un rendimiento real. La serie K demostró que no se necesita un V8 para generar potencia. Solo necesitas una buena ingeniería.
Número 4. Jeep 4.0 de 6 cilindros en línea. El Jeep 4.0. El motor de 6 cilindros en línea es el motor oficial de la cultura todoterreno. Presentado en 1987, descontinuado en 2006. Y la gente de Jeep todavía está enojada por ello porque este motor era perfecto para lo que hacía. Generaba torque, era sencillo y era más resistente que un clavo de ataúd. Este motor comenzó su vida como el AMC 4.2. Claro, Jeep lo modernizó, le añadió inyección de combustible y mejoró el diseño de la culata. El resultado fue 190 caballos de fuerza y 225 libras-pie de torque. Pero esas cifras no cuentan toda la historia. El par motor se activaba a bajas revoluciones, perfecto para superar obstáculos rocosos, y podía funcionar durante todo el día sin sobrecalentarse. La parte inferior está sobredimensionada. 7 cojinetes principales, igual que el Ford 300. El bloque es de hierro fundido. Hierro fundido grueso. La culata también es de hierro fundido. ¿Pesado? Sí. ¿Difícil? Absolutamente. Estos motores recorren habitualmente 300.000 millas, a menudo más. Y eso que la gente de Jeep los estaba maltratando. Barro, escalada en rocas, remolque, al motor no le importa. Lo realmente impresionante es cómo estos motores toleran el abandono. No te preocupes si no le haces el cambio de aceite. Si le bajas el nivel de refrigerante, sobrevivirá. Bloquea el paso del agua en un cruce de río. Quita las bujías, dale al arranque y sigue adelante. Intenta hacer eso con un motor moderno. Volverás caminando a casa. La comunidad Jeep adora tanto estos motores que los usados en buen estado se venden a precios desorbitados. La gente los acapara, los reconstruye y los cambia por Jeeps más nuevos que venían con el motor V6 de 3.8 litros, de calidad inferior. Incluso hay una empresa que fabricará bloques 4.0 completamente nuevos en 2024 para un motor cuya producción cesó en 2006. Así de buenos son estos motores. Número 3. Cummins 6BT 5.9. El Cummins 6BT 5.9 no es un motor de coche. Es un motor de camión de servicio mediano que Dodge instaló en una camioneta pickup. Y esa es la principal razón por la que la gente compra camionetas Ram antiguas, porque este motor es básicamente indestructible. Los camiones Million Cummins no son raros, son normales. Se trata de un motor turbodiesel de 5,9 litros y 6 cilindros en línea. En su versión estándar, producía entre 160 y 235 caballos de fuerza dependiendo del año. Pero las versiones posteriores con torque 400 y 460 generaban 550 lb-pie, y eso de fábrica. Estos motores pueden construirse para generar más de 1000 caballos de fuerza con componentes internos de serie. Las bielas y los pistones son así de resistentes. Pero la mayoría de la gente no las construye para obtener energía. Simplemente las ponen en marcha indefinidamente. El motor es todo bloque de hierro con culata. Pesa más de 1000 libras. Pero esa masa es fuerza. El sistema de inyección de los neumáticos Goodyear es puramente mecánico. Sin ordenadores, sin sensores, solo una bomba de inyección mecánica que funcionará durante una guerra nuclear. A los camioneros les encantan estos motores. A los agricultores les encantan. Quienes trabajan con camiones los aprecian porque saben que arrancarán mañana, pasado mañana y dentro de 10 años. El único mantenimiento consiste en cambios de aceite y ajustes de válvulas. Eso es todo. Sin correa de distribución. Funciona con engranajes. Sin bujías de precalentamiento. No los necesita. La versión de 12 válvulas del 89 al 98 es legendaria. Sencillo. Suena como un tractor porque, básicamente, es un motor de tractor. Pero la versión de 24 válvulas de 1998 y medio a 2007 también es genial. Más refinado, más potente, pero igual de a prueba de balas. En cualquier caso, obtendrás un motor que durará más que el camión. Probablemente te sobrevivan. Número 2. Toyota 22.
El Toyota 22 podría ser el motor de 4 cilindros más fiable jamás fabricado. Este motor impulsó millones de camionetas pickup y 4 runners desde 1985 hasta 1995. Y esas camionetas todavía están por todas partes, todavía funcionan, todavía están en marcha porque el 22 simplemente no sabe lo que es morir. Se trata de un motor de 2,4 litros, 4 cilindros, un solo árbol de levas en cabeza y 2 válvulas por cilindro. Tiene una potencia de 116 caballos. Eso es todo, pero así dura para siempre. La parte inferior del sistema está ridículamente sobredimensionada para el nivel de potencia. La cadena de distribución es de doble hilera, prácticamente irrompible. El sistema de inyección de combustible es sencillo, pero funciona a la perfección. Lo que hace especial al 22 es cómo soporta el maltrato. Estos motores impulsaban camiones a través del desierto, subiendo montañas, cruzando ríos, sobrecargados, con mantenimiento deficiente, consumidos como mulas alquiladas, y seguían adelante. 300.000 millas, eso es solo el rodaje. 400.000 y sigue funcionando de maravilla. 500.000, ningún problema. La cultura de las camionetas Toyota existe gracias a este motor. La gente mantiene en funcionamiento estos camiones viejos porque saben que nunca encontrarán nada tan fiable. Todavía hay piezas por todas partes. Reconstruirlo es sencillo. Cualquier mecánico puede hacerlo, pero la mayoría nunca necesitan reconstrucción, solo mantenimiento. Cambie el aceite y ajuste las válvulas de vez en cuando. Eso es todo. Hay una razón por la que estos camiones alcanzan precios exorbitantes ahora. Una camioneta Toyota Pickup del 89 en buen estado con un motor 22 y se puede vender por $20,000, teniendo en cuenta que tiene 35 años. Pero la gente lo paga porque sabe lo que va a obtener. Un motor que funcionará hasta que el sol se apague. En los países en desarrollo, estos motores son legendarios. Lo alimentan todo. Camiones, barcos, generadores, bombas de agua. Porque cuando necesitas que algo funcione a toda costa, usas un 22 Número 1, Toyota 2JZ GTE. El Toyota 2JZ GTE no solo es fiable, sino que además ofrece una potencia descomunal. Este motor de 3 litros, 6 cilindros en línea y doble turbocompresor, salió al mercado en 1991 e inmediatamente se convirtió en legendario. Porque aquí había un motor que podía generar 1000 caballos de fuerza y aún así durar 200.000 millas. Esa combinación no existe en ningún otro lugar. De serie, el 2JZ desarrollaba 280 caballos de fuerza en su versión estadounidense y 320 en la japonesa, pero esas cifras no significan nada porque nadie mantiene estos motores de serie. El bloque motor de serie puede soportar fácilmente 800 caballos de fuerza. La culata de serie puede suministrar suficiente aire para 1000 caballos de fuerza. El bloque motor de serie se ha potenciado hasta superar los 2000 caballos de fuerza. Pero aquí viene lo más loco. Aunque fueron diseñados para generar una potencia descomunal, estos motores duran. Existen Supras de 1000 caballos de fuerza que han sido conducidos a fondo durante 20 años. Sigue funcionando, sigue generando energía. El diseño del motor es así de bueno. Bloque de hierro, culata de aluminio, componentes internos forjados de fábrica, inyectores de aceite para los pistones. 7 cojinetes principales, todo bien hecho. La comunidad de preparadores se volvió loca por estos motores. Y Toyota creó accidentalmente el motor perfecto para la preparación. Componentes internos robustos, culata de gran flujo, gran cantidad de repuestos y accesorios, pero también la fiabilidad de Toyota. Es el único motor en el que puedes duplicar la potencia sin preocuparte de que se rompa. Lo que realmente demuestra lo especial que es el 2JZ es lo mucho que cuesta ahora. Un buen motor 2JZ GT usado se vende por $15,000, solo el motor. Eso es más de lo que cuestan la mayoría de los coches, pero la gente lo paga porque sabe lo que está comprando. El motor de mayor rendimiento jamás fabricado. Generará energía. Durará para siempre. Y sonará increíble al hacerlo.
El 2JZ no es solo el motor número 1 de nuestra lista. Podría ser el mejor motor jamás fabricado. Periodo. Y ahí lo tienen. Eso supone 10 motores más que fueron construidos para durar eternamente. ¿Cuál de estos motores legendarios has tenido? O mejor aún, ¿cuál de ellas sigue funcionando en tu entrada con 300.000 millas en el odómetro? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. Nos encanta saber de estos supervivientes mecánicos que siguen funcionando décadas después. Si te ha gustado este viaje a través de la inmortalidad automovilística, no olvides darle a me gusta y suscribirte para obtener más contenido sobre las máquinas que se niegan a morir. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.